Mi nombre es Esteban. Toda mi familia me suele decir Evan, porque cuando era pequeño y me pedían decir mi nombre era como terminaba por pronunciarlo. Mi familia. Siempre fue algo peculiar. Me refiero a mis tíos y a mis tías. Y he de decir que nunca me agradaron del todo. Recuerdo que desde que era un niño odiaba asistir a las reuniones familiares y ver a todas esas personas. Cuando murió mi abuelo, que era en su casa donde se hacían las reuniones, pensé que todo esto terminaría. Pero todos los hermanos de mi mamá insistían en hacer reuniones. Papá las odiaba por igual, pero no comentaba nada al principio. Y al pasar del tiempo se hizo buen amigo de todos ellos. Ya sabes, si no puedes con el enemigo, únete a él. Pero al día que estoy escribiendo esto, puedo decir que las reuniones ya han terminado. Al menos eso de momento. Y todo fue gracias al primo Marcial. Él era un pariente lejano, por decirlo de alguna manera, pues no solíamos frecuentarlo, a pesar de que mis abuelos siempre dijeron que él era un nieto cercano a ellos, e incluso era el que más querían. Yo recuerdo haberlo visto vagamente cuando era un niño, y en alguna que otra reunión. No solía asistir a todas. Era un tipo, lo recuerdo, muy bajito, cabello chino, siempre iba despeinado, algo obeso, tanto que sus brazos parecían estar acolchonados para una caída, y ojos muy pequeños. Mamá solía decirme que él siempre fue así, y un tanto retraído, distraído y muy malo para la escuela, tanto que llegaron a pensar que padecía algún tipo de retraso. Pero bueno, retomando la historia, vimos a Marcial en el funeral de mi abuelo, y por varios años, aproximadamente 3, no se supo nada de él. Hablaba solamente con una hermana de mi mamá, desde luego su propia madre, quien siempre dijo que estaba estudiando en el extranjero, y con otro primo también solía hablar. Todos sostenían la misma historia, pero papá solía decir que Marcial era un idiota y que muy a duras penas sabía leer. Era ridículo pensar que estuviese estudiando en otro país, hablando otro idioma. Pero entonces, un día 20 de octubre del 2019, apareció e hizo una invitación a todos. Propuso una reunión. Él nos dijo que sería en su nueva terraza, una que había comprado hace unos meses y que la había arreglado. Quería que nosotros fuéramos los primeros en estrenarla, es decir, toda la familia. Envió unas cuantas fotos y la verdad es que la terraza se veía muy bien, agradable para pasar el tiempo. Nadie declinó la invitación, sin saber que sería una que detonaría desgracia, pérdida y una serie de teorías bastante extrañas. Yo no solía creer en nada paranormal, fantasmas, demonios, alienígenas, Dios, nada de ello. Mucho menos solía creer en eso de las corazonadas. Pero en esta ocasión tuve una de ellas. No quería ir a aquel lugar. Pero si le decía a mi mamá, ella se enojaría más porque yo era hijo único y no tenía quien más los acompañara a ella y a papá. Además, he de admitir que sí sentía curiosidad por conocer aquel sitio. Aunque no terminaba de odiar escuchar aquellas charlas de mis parientes, pero tal vez valdría la pena. Pues se la pasaban hablando de marcas, viajes que hicieron, que justo acababan de llegar en Europa, un montón de cosas así. Y siempre era lo mismo. Tal vez era el mismo viaje y no lo superaban. Tal vez compraban las mismas cosas y tampoco lo superaban. O todo era ese estúpido yugo de querer aparentar más de lo que eran en realidad. Pero en fin, no puedes cambiar a las personas. Esperaba también que fuese Julio. Él era el único pariente con quien me llevaba bastante bien. Era un sábado 24 de octubre del 2019. Ahora es una fecha que nunca en mi vida voy a olvidar. Antes de salir, recuerdo que verifiqué llevar todo lo importante conmigo. Mi celular, mi cartera, aunque no iba a gastar nada, pero siempre salía de casa con ella. Y desde luego mis audífonos Bose, los cuales tardé más de 3 años juntando dinero para poderlos comprar, cuando tenía apenas 17 años. Ahora tengo un trabajo algo más estable, y tal vez podría comprar otros. A los 21 años te dan créditos por todos lados, pero aún así cuido esos audífonos con todo mi ser. Salimos camino a la terraza mientras el sol del mediodía calaba con toda su fuerza. A pesar de ser octubre, el mes donde se supone que inicia el otoño, estaba bastante fuerte. Papá prendió el aire acondicionado. Yo me puse los audífonos y me olvidé de todo por unos minutos. Me comenzaba a quedar dormido cuando mamá dijo: "Ahí está la camioneta de Hugo". Ya habíamos llegado. Por fuera ya lucía bastante bien. El portón era enorme y de color rojo. Se lograba ver desde fuera los árboles y alrededor, que estaba lleno de arbustos con flores.
El primo Marcial debió haber ganado un buen dinero para una terraza así, y también debió haber invertido una buena lana. Bueno, al menos tiene una pinta bonita, dijo mi papá. Al menos no será como cuando fuimos con Darcila y no había sombra alguna y el calor era horrible. Al menos aquí me platicó Gustavo que está muy cómodo y que incluso se siente fresco, le comentó mi papá. Aparcó y apenas bajarme del auto sentí algo raro que recorrió mi cuerpo. No sabría cómo explicarlo, pero me dio un extraño escalofrío. A un lado del portón estaba una puerta medio abierta. Papá la empujó y vio que todos estaban ya adentro. Apenas entrar estaba un estacionamiento y una fuente que tenía un gato escupiendo agua. Era de cantera y estaba cuidada hasta el más mínimo detalle. Lo demás estaba lleno de césped. Se sintió una brisa de aire muy agradable que alivianó un poco el calor. Un camino de piedra de río nos guió al lugar donde estaban las mesas. Todo alrededor era un jardín muy verde lleno de vida y un matorral lleno de espinas, que a pesar de que tenía unas flores color rojo, eran muy bonitas. La parte de las mesas estaba techada y con un par de ventiladores en la pared que arrojaban bastante aire. Las mesas estaban ahí y todos los demás ya habían llegado. Estaba el primo Salvador, quien ya era un anciano de 72 años y tenía una novia de 32 años. Tenía unos pechos enormes, producto del milagroso silicón. Claro que todos sabíamos perfectamente que ahí no existía nada de amor. Era raro que llevara a su dichosa novia consigo, pues todos solo la miraban como una mujerzuela. Y honestamente no aparentaba ser otra cosa, más que una mujer vulgar y corriente que se estaba aprovechando de un anciano. Aunque también hay que admitirlo, Salvador es un idiota. Luego estaba el primo César, un pastor religioso de una de esas religiones que idiotizan a las personas. Tenía a su esposa y 3 hijas. Todos en esa familia son unos estúpidos, parecen unas ovejas, son, vaya, personas muy raras. El primo Joel, milagrosamente vivo, pues según se dice que vendía droga para unos sujetos y que un día robó mercancía junto con dinero. Nadie sabe cómo es que logró escaparse y lo seguimos viendo aquí. Tal vez todo sea un rumor, tal vez solo tuvo suerte, no lo sé. La prima Marisa, una prepotente y arrogante bola de grasa que se siente la gran cosa por haber estudiado licenciatura en algo. La verdad es que nadie lo sabemos y a nadie nos importa. Todos odiamos por igual a esa mujer. Cada que la veo lo único que tengo es ganas de darle una cachetada o escupirle, no sé. Detesto a esa mujer. Tiene 2 hijos. Y claro que uno es de diferente padre. Y aún así es una mujer soltera. Después está el primo Gerardo, recién casado y con un hijo de apenas 2 años. Su esposa está embarazada de nuevo. A decir verdad, es que no sabemos mucho. Está muy alejado y lo único que se sabe es que tiene una tienda de abarrotes en algún lugar de Guadalajara. También nadie la ha visitado. Después está la prima Ismarit, una disque psicóloga con más problemas que cualquier paciente que pueda atender. La pobre nunca se casó, como decía mamá. Todos sospechan de que abortó un único hijo. La mujer ya tiene más de 40 años y, pobre, siempre parece estar triste. Nadie sabemos más de ella y es muy aislada y no suele contar nada respecto a lo que ha sucedido en sus días. Después estaba Darcila, una vieja odiosa y malcriada. Es de esas personas que creen que por estar ancianas pueden insultar a todo el mundo y no le pueden hacer ni decir nada. Esa mujer, entre más lejos esté de ella, mejor. Y después estaba el primo Hugo, el que más envidia ha levantado entre todos, pues trabaja en los perros calientes de Leonard. Y a pesar de tener ese trabajo tan simple, tiene una gran casa. Lo envidian porque ha conseguido mucho con ese pequeño trabajo. Además de que sus hijos están en buenos colegios y su esposa gasta a lo idiota. Hacen muchas tonterías y comúnmente lo presumen. A mí en lo personal, Hugo no me cae tan mal. He de admitirlo, sí suele ser un poco presumido, pero no es mala persona. Después está la prima, quien es la madre de Julio. Es el único pariente con quien me llevo bastante bien. Claudia solía trabajar en Estados Unidos y vivía en Chicago, pero después se divorció y regresó aquí a México con Julio. Creo que eso está bien porque Julio, además de todo, es mi amigo y me ayuda a pasar estas reuniones. Por último estaba Valeria, la mamá de Marcial. Recuerdo que la última vez que la vi era una mujer que aparentaba mucha más edad allá de sus 40 y tantos años. Ahora es una mujer que luce un tanto joven. No es como que parezca una chica de 20 y tantos, pero ya no parece ser una mujer de 50 y pico.
y las arrugas de su cara se fueron. Eso es algo interesante. Mamá dijo que le preguntaría por el tratamiento que usó. El primo Marcial aún estaba ausente. No llevó una vida fácil, como dije, llegaron hasta a pensar que era un retrasado. Pobre hombre. Pero en fin, no conseguía trabajo. Era difícil que lo hiciera. No lo consideraban un adulto funcional. Cuando creció, todos pensaron que básicamente iba a estar internado en un hospital psiquiátrico. Pero terminó yendo a algún trabajo. Otro por allá, otro por acá, pero siempre era despedido por su baja productividad. Y últimamente nos decían que lo habían terminado corriendo porque estaba robando. Tal vez eso lo iba a encubrir la prima Valeria, pero quién sabe, ya no podemos decir que no se puede esperar nada de eso. Era una molestia para los demás aparte, pues tenía una costumbre de pedirles dinero y nunca pagaba. Ahora que todos asistieron fue porque Marcial pagó todo lo que debía. Incluso a mamá le debía un poco más de 7,000 pesos. Y también hace unos días le depositó en su cuenta el dinero que le debía. Tal vez fue por eso que todos aceptaron ir, para ver si es que podían sacar algo más, o porque en el fondo lo habían perdonado por haber prestado dinero tanto tiempo. ¡Ah, ya llegaron!, dijo Valeria apenas vernos entrar. Siéntense en la mesa. Aquí en esta mesa. Hay refresco, agua, hielos, tomen lo que gusten. Tomamos lugar y de inmediato me serví algo de agua de horchata. Le puse bastante hielo porque hacía un calor horrible. La señora Valeria se paró frente a mí. Estaban todas las mesas, iba pasando para saludarlos. Al parecer iba a decir unas palabras, pero regresó un poco hacia su lugar. Supongo que iba a esperar a que llegara Marcial. Mientras tanto, me dediqué a ver el lugar. Era más bonito desde esa perspectiva. Y a decir verdad, me sentía cómodo. Es decir, los familiares eran lo más feo de aquí, pero no me sentía mal. Era un lugar agradable para pasar el rato. Todo estaba bien. Mientras bebía, vi que Julio se acercó y se quedó conmigo. Qué agradable ver a este sujeto. Lo saludé y me quité los audífonos. Mientras tanto, Valeria regresó donde se había ido y comenzó a hablar. Familia, primero quiero darles las gracias a todos por haber venido. Estoy muy contenta de que después de tanto tiempo Marcial haya vuelto. Él aún no llega porque fue con unas... con unos asuntos pendientes. El buffet, se atrasaron esas personas y tiene que ir por ellos. Se supone que ya tendrán que estar aquí, ya es hora, pero no han llegado. Pero no se preocupen, ya vienen de camino. Por mi cuenta corre que tienen que llegar. Y de momento aún hay muchas bebidas para el calor, pueden beber lo que gusten. Voy mientras a hablarle a mi hijo para ver si es que ya viene. Por alguna razón todos aplaudieron. ¡Qué idiotas! ¿Por qué? Digo, no es como que hubiera dicho un discurso o algo relevante. Papá y mamá fueron a otra mesa para charlar con los demás. Yo me quedé con Julio. ¿Qué onda, Evan? ¿Qué tal te va? ¿Quedaste en la uni? No, men. ¿Sabes? Esperaré un semestre. Si no puedo entrar, trataré de buscar otra escuela que no sea la maldita UDG. Pero, pues por lo que quieres estudiar va a ser muy caro y ya veré cómo le hago. Quizá entro a trabajar con el primo Hugo en los perros calientes de Leonard. Ya ves que dice que le va bastante bien. Sí, no es mala idea. Ya ves que todos dicen que con ese trabajo se hizo millonario. Y bueno, ya tantos años que lleva trabajando ahí, tal vez te pueda conseguir un puesto bueno, ya ves, con influencias o algo así. Sí, tal vez. Voy a ver si le doy una solicita de trabajo a él o le llevo directamente hacia algún lugar. Sí, harás bien. Oye, perdón que cambie de tema, pero ¿no te parece un poco raro lo de este güey? ¿Que lo del primo Marcial? Pues sí, según recuerdo, básicamente todos decían que era un inútil y que no servía para nada. Incluso ya ves los rumores que dicen que lo corrieron por andar robando y esto. Y que incluso lo corrieron por baja productividad y... bueno, porque era un idiota básicamente. Sí recuerdo. Mamá incluso dice que es raro que haya conseguido todo esto. Ella incluso cree que tal vez anda, ya sabes, en malos pasos. Dudo mucho que sea eso. Está todo idiota y creo que si le dieran un arma o algo para meterse en los malos pasos se daría un balazo él solo. Sí, tienes razón. Buen punto. Aunque, ¿quieres que te diga algo? Hace rato escuché al viejo Rabo Verde, que era el primo Salvador.
Se puso a decir que tenía muchos amigos por el país y que alguno de ellos vio a este güey viajando mucho a San Fredesvindo y que la tía Valeria se estaba juntando con un grupo de viejas locas. Según dicen muchos que hacen brujería y que pertenecen a una secta. Wow, no mames, ¿es en serio? Sí, pero eso según este viejo rabo verde. Quién sabe, tal vez ya está senil o está loco. Quién sabe. Pero, ¿tú crees que hizo todo esto por tener brujería? Nah, no creo. Bueno, él no, pero la tía Valeria... La tía Valeria creo que tiene más pinta para ser una bruja y más potencial. Marcial es un tipo bastante miope para hacer algo así. Pero, quién sabe. Todo se puede esperar, ¿no crees? Sí, ya lo creo, Julio. Pero, quién sabe. Tal vez solo sea un rumor, porque aquí en México se inventan que todo es por brujería y cosas así, entonces creo que sería tonto creerlo. Aquella era muy cierta dentro de México, pues es bastante popular aquello de los ritos, la Santa Muerte, santería, amarres, todo ese tipo de tonterías. Aunque papá recuerdo que una vez me platicó que cuando era joven andaba quedando con una chica de otro pueblo, que aclaro, mi papá es de Tapalpa, pues bueno, papá dice que recibió brujería por parte de la abuela de la chica, pues no quería que se saliera con su nieta. Tal vez fue superstición, pero él me contó que miraba como una figura extraña, como un conejo con patas de hombre, lo seguía. Tal vez todo fue una extraña alucinación, o tal vez papá solo se sugestionó. Sea como sea, sigo sin creer en nada de eso, aunque papá jura e hiperjura que eso pasó en realidad. Bien, después de unos minutos llegó el primo Marcial. Junto con él venía un batallón, no sé si se les pueda llamar así, de varios meseros. Eran los que iban a llevar la comida. Entraron y todos nos vimos sorprendidos por la nueva apariencia de Marcial. Ya no era el mismo miope idiota, o al menos no aparentaba serlo. Desde luego sigue siendo chaparro, pero ahora estaba un poco más delgado. Su cabello, si bien sigue siendo el mismo tipo de corte chino y desordenado, estaba algo peinado, y ahora usaba lentes que resaltaban un poco sus ojos. Era un cambio un tanto radical para estos años. Además, iba con una chica morena de cabello corto, pero era muy delgada. Me sorprendió. Aunque cuando caminó, se vio que el cabello era muy largo. Vaya truco tenía para ocultarlo. Además, también era bastante delgada. Me sorprendió que hayan bajado tanto de peso. Bueno, a ella no la conocía, pero no me sorprendería que hubiera sido obesa como la tía Valeria y el primo Marcial. Marcial se acercó junto con todos y comenzó a hablar. Familia, qué gusto que estén todos aquí. Quiero agradecerles por venir y sobre todo por la ayuda que me brindaron cuando tuve la necesidad. Ahora que estoy mucho mejor, quiero que sepan todos que si necesitan algo, voy a estar ahí para lo que sea, porque todos me brindaron su ayuda. Además, esta terraza, también entre mamá y yo, la compramos. Además de eso, tenemos una pequeña franquicia de cafeterías. Se llama Las Gordas Felices. Ahí podrán encontrar antojitos mexicanos para desayunar, entre otros platillos. Y quiero que sepan todos que si van a alguno de estos lugares, pueden comer todo lo que quieran. Y no se preocupen por la cuenta. Basta con que le digan al encargado del lugar que me llame. Y en cuanto yo sepa que están ahí, le diré y le daré la orden de que no paguen nada. Podrán comer todo lo que quieran. Es una manera de agradecerles y espero que sea suficiente para agradecer y cubrir todo lo que me dieron cuando yo lo necesité. Ahora sí, todos aplaudieron para él. Aunado a esto, quién sabe de dónde, salió un empleado. Nos dio unas copas y comenzó a servir champán. Ahora quiero que hagamos un brindis por la familia, gritó Marcial alzando la copa. Todos alzamos la copa y acompañamos a Marcial en su brindis. Me vio hasta el fondo y nuevamente todos aplaudieron. No sé qué pasa con la gente y los aplausos. ¿Y por dónde estuviste estudiando todos estos años?, preguntó la tía Marisa. La verdad es que es una pregunta que todos queríamos hacer. A todos nos corcomía la maldita curiosidad. Bueno, pues primero fui a estudiar fuera de Guadalajara, en la Ciudad de México. Mientras estaba ahí hice el trámite para una escuela que me llevara a estudiar fuera. Terminé viajando al extranjero y estudié finanzas. Después conseguí un empleo mientras estaba estudiando. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me fue bastante bien. Enviaba dinero a mamá y ella me ayudó con las inversiones aquí en México.
Y por cierto, quiero presentarles a Sonia, a quien también conocí en ese lugar. Apuntó a la mujer que había llegado con él. Ella es mi pareja y también desde luego tengo que decírselos. Ella me ayudó con todo esto, por lo que estoy muy feliz con ella y con mamá. No fui el único que pensó que su historia sonaba un tanto fantasiosa, bastante perfeccionista y oportuna en cuanto a muchos momentos. Pero la verdad es que me daba lo mismo. ¿Qué importaba lo que hiciera el primo Marcial o dejara de hacer? Daba igual, mientras no me involucrara a mí, a papá o a mamá. Tampoco me iba a poner a indagar en su vida, estudiar el pasado y escarbar. Era ridículo. Pero Sonia, su novia, también me daba una mala espina. No sé cómo decirlo, pero esa mujer era como alguien que si te encontrabas en medio de la nada y ella estuviera armada te iba a matar sin problema. Tal vez era una asesina serial y cargaba en su cofre restos humanos. Sí, tal vez es imaginación mía. En fin. Después de eso, Marcial fue mesa por mesa. Se sentó primero con el tío Salvador. Tal vez llegaría más tarde con nosotros. Mientras tanto, no pude evitar ver hasta el fondo, que era un lugar que nadie había al parecer explorado, o al parecer centrado su atención. Me llamó la atención porque vi a uno de los jardineros. Él salió de ahí, había una puerta roja, era grande. Salió y antes de tomar sus tijeras para podar, hizo una reverencia. Después se fue y continuó su trabajo. Pero, ¿por qué hizo eso? Me interrumpí cuando los meseros se acercaron a la mesa y colocaron la entrada, que eran unos champiñones rellenos con queso crema y algo de queso parmesano. Al parecer estaban hechos en horno. Sabían muy bien, he de admitirlo. Después, el plato fuerte fueron unos camarones zarandeados y el postre fue un brownie junto con un pastelillo de cheesecake. He de admitirlo que todo estaba delicioso y me intrigaba ir a buscar más, pero me dio pena hacer la pregunta de si me podían servir un poco. Después de un rato, Marcial se acercó a nuestra mesa, justo como lo pensé. También se acercó la mamá de Julio. Valeria se sentó cerca de mí y, he de decirlo, esa señora me perturbaba más su sonrisa. Era algo que no estaba feliz de ver. Quería esconderme detrás de mamá o de papá. El primo Marcial nos saludó y charló un poco con todos. Dijo que la última vez que me vio era un niño pequeño y me preguntó si es que ya estudiaba alguna carrera. Le comenté que había hecho más de 4 ocasiones el trámite para estudiar odontología en UDG, pero no era admitido. Vaya, pues sí. Oye, ¿sabes que es muy difícil estudiar eso? Me preguntó Marcial. Pues sí, he leído los planes de estudios, además de que la cantidad de personas que quieren hacer el trámite lo dificulta. Y bueno, además eso de decir que es una carrera por todo lo que se necesita. Sí, es una chinga. Pero, ¿sabes qué? Si de verdad quieres eso, adelante, esfuérzate y vuelve a intentarlo. Pero si no quedas de nuevo, ¿sabes qué? Háblale a mi mamá. Ella te va a ayudar a conseguir lo que quieras. Ella sabrá un buen método. Marcial palmeó mi espalda. Sí, mijo. La tía Valeria puso su mano sobre mi otro hombro y se acercó de más. Tú nada más contáctame y yo te ayudo. Tengo un buen conocido que sabrá qué hacer. Créemelo. Sí, tía, gracias, sí. Respondí forzando más que nunca una sonrisa. Algo tenía el primo Marcial y su mamá que me hacían sentir incómodo. Era como si fuese un lacayo de la bruja y ella fuese la bruja que devoraba niños en medio del bosque. Quería gritarles que se fueran de la mesa o que se alargaran incluso del sitio, pero ¿cómo iba a hacer eso? Era su terraza. En su defecto tendría que ser yo el que se largara. Me paré con el pretexto de estirar las piernas un rato y Julio se paró junto conmigo. Caminamos al césped y vimos al fondo, donde vi que el tipo hizo la reverencia. Le conté todo lo que vi a Julio. Pues tal vez tengan un altar ahí, me comentó Julio. He visto que mucha gente hasta se arrodilla y cuando... No, pero... Bueno, ¿por qué tendrían el altar allá, tan escondido? Casi siempre... Son cosas que la gente tiene a plena vista, no sé, a la entrada o cosas así. No, pues, ni idea. Aparte, ¿sabes qué estoy pensando, Evan? No recuerdo que la tía Valeria fuera una persona religiosa. Sí, tienes razón. Que yo recuerde, de hecho en el funeral de nuestro abuelo ni siquiera entró al templo, ni se persinó, ni nada. Sí lo recuerdo. Oye, deberíamos ir a ver.
Se ve una puerta, pero no tiene candado ni nada. Y si vamos y nos metemos y vemos, oye, no, mejor no. Aparte, si te das cuenta, nos están viendo. Si vamos para allá, tal vez nos digan cosas o quién sabe. Optamos por regresar a la mesa, y antes de sentarnos, el celular del primo Marcial comenzó a sonar. Se levantó y contestó alejándose de todos. Regresó después de un par de minutos y le dijo algo a Sonia al oído. Mamá, le dijo Marcial. Hay que ir a uno de... Hay que ir a uno de los restaurantes. ¿Todo bien?, preguntó mi papá. Sí, todo está bien, solo que tenemos que ver este asunto de cerca. Ya sabes cómo es esto, hay veces que tienes que ver el negocio tú y tienes que asistir y atenderlo porque son cosas que no se pueden resolver. ¿Me prestan su atención todos? Tengo que retirarme por una emergencia. Mamá y yo tenemos que ir a ver algo de un restaurante, pero pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Hay más bebidas allá atrás y pues es todo. Cuando quieran irse, Silvino, mi jardinero, va a cerrar bien. Pásenla bien y la verdad es que me da un gusto verlos a todos. Espero que se pueda hacer una reunión donde todos estén de nuevo. Marcial se fue junto con el jardinero y le comentó algo. Después se retiró junto con el par de mujeres que daban miedo. No sabía qué pensar de todo esto. Tal vez tendrían que ir a un tugurio de mala muerte donde llegaran las mujeres nuevas y las tendrían que azotar para que trabajaran. Vaya imaginación la mía. Pero después de que se fueron, todo estuvo bien. Charlamos más, comimos botana, bebimos refresco y alguna que otra cerveza hasta el hartazgo. Yo miraba de reojo al tipo ese, el tal Silvino. Me rodeaba entre la hierba vigilando a todos, aunque trataba de ignorarle, pero algo tenía ese tipo, es como si fuera diferente. Sus rasgos no eran los de cualquier persona. Se hicieron las 8:30. Ya era hora de irse, fue lo que todos comenzaron a decir. Además estaba algo nublado y hacía mucho aire. Tal vez pronto iba a llover. Y he de admitirlo, la terraza de noche con ese aire ya no era tan bonita, daba algo de miedo. Todos recogimos un poco y nos fuimos a la salida. A pesar de todo, había sido un día agradable. Me la pasé bastante bien. Pero justo cuando estábamos afuera me di cuenta, ya muy tarde y como un reverendo idiota, que había dejado mis audífonos en la mesa. Ay, no. Mamá, papá, espérenme, tengo que regresar. Ay, ¿pero para qué? ¿Qué pasó?, me dijo mi papá. Mis audífonos. Luego vienes por ellos. Papá, claro que no. Mira, va a llover y se van a mojar y luego no vas a querer venir hasta acá nada más por eso. Yo te acompaño, bro, me dijo Julio. Va, gracias. Ahorita volvemos. Entramos de nuevo a la terraza. Estaban unas cuantas luces por lo que pudimos entrar sin problema alguno. Ni Julio y yo dijimos algo, pero ambos nos estábamos cagando de miedo. Y no era la oscuridad ni el viento que soplaba con fuerza y que producía ese sonido tan característico, sino que era una sensación de que alguien nos estaba vigilando. Algo oculto entre las hierbas. Pero Silvino no se veía por ningún lado. Descarto que fuera ese hombre. Llegamos a las mesas y vi mis audífonos. Corrí a ellos y estaba listo para salir. Pero Julio aún no lo estaba. Oye, espérate, antes de que te vayas, ¿no quieres ir allá atrás? Ver qué es lo que tiene el primo Marcial, me dijo Julio. No, la verdad que es lo que tenga ya no es asunto de mi incumbencia, no me importa. Además, oye, ándale, me sostuvo Julio por el hombro. Vamos, tomamos unas fotos y nos regresamos. ¿Quién nos va a ver? Bueno, además, admítelo, ¿no te da curiosidad? Pues sí, un poco. Bueno, vamos, pero tomas las fotos y nos regresamos en chinga. Está bien, vente, vamos. Fuimos al fondo donde estaba un poco más oscuro. Ahí estaba una puerta de hierro, se cerraba con un candado, pero en esta ocasión no estaba protegida. Me acerqué y noté cómo los vellos de mis brazos se alzaron. Algo estaba ahí. Abrimos la puerta y lo primero que vimos fueron unas camas de piedra. Sobre ellas estaban 3 cuerpos. Eran de unos niños, estaban pequeños y aún conservaban algo de cabello, e iban vestidos con trajes elegantes. Seguro han de ser falsos, aseguró Julio. Sí, yo
¿qué importa? Toma tus malditas fotos para irnos. Mira, espera, hay algo más, me dijo Julio. A un lado había un altar. Parecía ser aquello que era lo que Silvino hizo una reverencia. Estaba dividido en dos. Por una delgada pared, al lado de una estaba la figura de la Santa Muerte, pero era de tamaño natural. El cráneo y el resto de los huesos eran reales, pertenecientes a algún fiambre. Su guadaña resplandecía de filo, y la túnica estaba algo carcomida por las polillas. Al lado estaba una estatua de un ser de color rojo. Parecía que me seguía con la mirada. Era aterrador. Parecía ser un gato en cuanto a las facciones de su cara. El resto de su cuerpo era el de un humano, pero su rostro, eso era lo que más me perturbaba. Era tan real, como si fuera una persona quien estuviese ahí. Tal vez lo sentía porque en el momento tenía bastante miedo. Observé sus cuernos, sus orejas de gato y esa extraña combinación entre la cara de un hombre y un gato. No podía dejar de verlo. A los lados de ambas figuras había fotos de personas que desconocía, veladoras y símbolos pintados en el piso. Arriba sobre el techo estaba dibujado un pentagrama con algo escrito a los lados. No sé qué decía, en otro lenguaje que nunca antes había leído. Wow, bro, la idea de que la tía Valeria es bruja parece ser que es real, dijo Julio con la voz entrecortada. Sí, eso creo. ¿Sabes qué? Ya, vámonos de aquí porque... oye, ¿qué te pasa? Creí que eras ateo y que todos eran constructos sociales. Que, oye, ya cállate, ¿en serio me vas a reprochar eso ahora mismo? Solo vámonos. Lo siento, bro. Julio parecía reírse solamente para evadir que estaba bastante asustado. Se adelantó un poco y salió de la capilla. Entonces me llamó. En una mesa estaba al fondo, estaba otro cuerpo. Era el de otro niño, pero a comparación de los otros parecía ser un cuerpo más reciente. Su piel estaba pálida, algo azulada, y la ropa parecía ser nueva. Estaba llena de algo de tierra, y era un niño tal vez de no más de 10 años. ¿Crees que el primo Marcial profana tumbas?, me dijo Julio. No sé, pero ¿qué intenciones tendría? Tal vez, bueno, no importa, solo vámonos de aquí. Mientras salíamos, dimos un último vistazo, y entonces sentí el escalofrío más horrible que he experimentado jamás en mi vida. Todos los vellos de mi cuerpo se pusieron de punta, y sentía como si una línea de hielo se formara a través de mi columna. Alguien afuera emitía un cántico. Era extraño en algún lenguaje que jamás había escuchado. Ay Dios, juro que ahora mismo estoy temblando de nuevo y mis manos se han vuelto a poner heladas. Cada vez que lo recuerdo ocurre lo mismo. Julio y yo giramos sobre nosotros mismos, y detrás estaba Silvino, el ayudante de Marcial. Caminaba mientras entonaba aquel cántico extraño. Sus facciones eran las de un gato. Ya no tenía piernas, eran las patas de un maldito gato, como la jodida estatua. Silvino se detuvo sin dejar de entonar el cántico. Se acuclilló y comenzó a andar como un gato. Ay, maldita sea, esa cosa hija de puta tenía la cola de un gato que se movía. Se acercó al altar y comenzó a hacer ovaciones de rodillas. Yo no sabía qué hacer, solo escuchaba mi corazón latiendo con fuerza y como aquel cántico se hacía más fuerte. Como si ya no fuese Silvino el único que lo entonaba. Era como escuchar poco a poco todo un coro de iglesia entonándolo. Miré a Julio y noté cómo tenía ahora varios mechones de color blanco. Lo moví para que reaccionara, pero Julio no lo hizo. Miraba boquiabierto a aquella cosa. He de admitirlo, pensé en salir corriendo y dejarlo ahí, pero eso era bastante egoísta. Y no lo hice. Seguí intentando hacer que entrara en razón. Gritaba y lo movía con fuerza. Julio, ya, muévete, carajo, hay que irnos. Escuché como algo se comenzaba a arrastrar. Miré hacia donde estaban los altares y vi a Silvino sentado como un gato. Su cola se movía en el aire, como si fuera el aire de un cigarro. Entonces vi que también tenía bigotes y orejas de un gato. Sentí entonces como las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Sin darme cuenta estaba llorando e inclusive, aunque me apene decirlo, me había orinado del miedo. Sentí como aquel líquido caliente proveniente de mi vejiga descendía por mi pierna. Di un par de pasos hacia atrás y entonces algo más se acercaba a la puerta. Algo estaba por salir. Era aquella figura de la Santa Muerte. Me miró y alzó los brazos como si estuviese haciendo una súplica.
y las momias de los niños que estaban inertes se levantaron y se postraron a un lado de la figura abrazando su pierna y dorso. Ay, Dios, fue lo que pude decir en ese momento. Fue suficiente y tomé a Julio por el brazo y corrí. Fue bastante extraño porque Julio seguía con la boca abierta y sus ojos bastante abiertos, pero sus piernas reaccionaron para correr. Era como si tuviesen voluntad propia y ellas supiesen a la perfección que tenían que salir de ahí. Creo que el miedo vuelve estúpidas a las personas porque no corrí a la salida. Lo hice hacia el interior del jardín. Paré en un punto bastante agitado. Eso de estar viendo varias horas el celular y jugando en la PC no eran buenos para tener una condición perfecta. Julio reaccionó pero no dijo nada, solo comenzó a llorar de manera desconsolada, como un niño que no encontraba a su mamá en el centro comercial. Comenzó a gritar por su madre. Yo hice lo mismo. Grité con fuerza por mi papá. Sin embargo, nadie nos respondió. Me interrumpí cuando de frente vi que venía Silvino, maullando y caminando en 4 patas haciendo un zigzag. Aquel maullido era capaz de helar a la sangre. Ahora no puedo recordarlo sin que me trabe o vuelva a temblar de pánico. Sus ojos brillaban en la oscuridad del jardín, pero no venía él solo. También se acercaba aquella cosa, la muerte. Esta vez Julio no se quedó paralizado y corrió, y desde luego yo fui tras de él. Silvino corrió detrás de nosotros y saltó sobre mí. Yo me había quedado por Julio, pero él en cuanto vio que Silvino me derrumbó, se echó a correr. Silvino me olfateaba, pasó su nariz por toda mi cara, cuello, cabeza y pecho. Yo tenía ganas de vomitar, porque Silvino, además de todo, apestaba a huevos podridos. Las garras de su mano afiladas pasaron cerca de mis ojos, y sentí como una de esas garras se clavó en mi piel, penetró y bajó lentamente justo debajo de mi ojo, y a unos milímetros de mi nariz. Se levantó sobre sus patas y probó mi sangre. No sé qué es lo que tenía, pero cuando lo probó hizo un gesto de asco. Solamente reaccionó a darle una patada que lo desequilibró y eso me dio tiempo para levantarme y correr directo hacia la puerta. Ahí vi a Julio golpeando con fuerza la puerta. Al otro lado escuchaba también golpes. Al parecer los fuertes vientos habían cerrado el golpe de la puerta. Ahora... Yo no sabía qué hacer. Ahora... No puede pasar. Era lo que pensaba. Estaba ahí inerte. No sabía qué hacer, para dónde mirar, qué hacer, qué decir. Entonces vi que Julio se quedó pegado contra la puerta y comenzó a gritar. Antes de que pudiese darme la vuelta, sentí como una mano se posó sobre mi hombro. Miré por el rabillo de ojo y noté que era una mano sin piel. La muerte estaba detrás de mí. Volteé con temor a mis espaldas y la vi ahí de pie, con su guadaña en la mano y en su otra mano posada sobre mi hombro. Se agachó lentamente hasta que tuve aquel cráneo cara a cara. No sé, creo que grité o algo. Solo recuerdo haber visto aquel hueco oscuro donde se suponía que estaba la nariz y aquellas cuencas donde suelen estar los ojos. Me desmayé. Creo que me desmayé. Cuando abrí los ojos estaba en la cama de una clínica, cerca de donde estaba la terraza del primo Marcial. Mi mamá estaba al lado de mí, con un rosario en las manos, rezando coléricamente. Cuando hablé, mi mamá me abrazó y me preguntó qué fue lo que sucedió. Me contó que el primo Salvador en su auto tenía un martillo con un cincel y una llave de torque. El primo Joel una pala. Yo tampoco sé por qué traía una pala en su auto. Nadie preguntó y a nadie le importaba en ese momento. Mi papá tenía una cruceta y con todo eso comenzaron a golpear el portón hasta que lograron destrozar el candado. Es decir, no sé, recuerdo que vi esa cosa. No sé qué pasó. Recuerdo los golpes, pero en ese momento fue como si me hubiese ido a otro lado, como si hubiese estado en otra dimensión. No lo sé. Mamá me dijo que ella y Claudia comenzaron a golpear la puerta hasta que cedió. Tal vez era debido a que eran papá, mamá y Claudia, la mamá de Julio, y eso les dio algo de fuerza para lograr derribar una puerta tan pesada. En cuanto entraron, dicen que me vieron a mí en el piso, convulsionándome de manera violenta, mientras que Julio estaba sentado abrazándose con sus propias piernas en una esquina con su cabeza metida en las rodillas. Desde luego llamaron a emergencias,
Les dijeron que habían recibido un fuerte golpe en la cabeza y que por eso estaba inconsciente. Julio tenía una crisis nerviosa y parte de su cabello se había vuelto blanco. Alguna vez leí sobre eso y que era algo prácticamente imposible, pero lo crean o no, le pasó a Julio. Desde luego que mamá, papá y Claudia me preguntaron a mí qué pasó. Julio era incapaz de hablar, no sabía qué decirles. Yo, por mi parte, me limité a decirles que Silvino se puso como un loco y que nos atacó. Preguntaron qué fue lo que usó para atacarme, pues la herida que tenía en el rostro era muy fina para haberla hecho con cualquier cuchillo. Yo les dije que no vi qué usó y que la policía tendría una orden de aprehensión. No sé dónde está Silvino. Después de eso, todos hicieron lo posible por contactar al primo Marcial, o ya mínimo a la prima Valeria, pero ninguno de los dos respondió las llamadas, y la terraza que visitaron después mis tíos y papá ahora estaba abandonada. Por varios meses trataron de dar con el primo Marcial y la tía Valeria, pero nunca hemos vuelto a saber de ellos. Pasaron muchas cosas desde aquel entonces. Desde luego yo tuve que asistir a terapia. Me convencieron de que lo que vi fue una especie de shock y que nada fue real. Me llevaron ahí porque pasaba noches en vela. No dormía, pues cada vez que cerraba los ojos miraba esa cosa. Entonces aproveché las noches para investigar. Mientras tanto, en cuanto a Julio, fue también a terapia de un trastorno extraño de esquizofrenia y paranoia, desarrollados por un estrés extremo de aquel día. En una ocasión atacó a su propia mamá, pensando que era alguien que le quería hacer daño. La prima Claudia no tuvo opción y envió a Julio a una institución psiquiátrica. Estoy aún triste por él, porque lo extraño. Es decir, era mi primo, mi amigo, y es horrible ver que su vida ahora sea así. Logré encontrar algo con mis investigaciones nocturnas, y a decir verdad es algo que aún hoy en día me deja con la boca abierta. Me tomó algo de tiempo encontrar la información, pero recordando perfectamente todo, hice un dibujo de aquella estatua, esa cosa en forma de gato. Logré encontrarlo como la entidad Vishatpaka. Según lo que leí, es una entidad oscura que habita en los albores del infierno. No es un demonio, no se debe de confundir con eso, sino que es una entidad oscura que está asociada a la locura, la violencia y el sadismo. Según encontré, llegó a Occidente por allá del año de 1888, gracias a una secta que le rendía tributo, conformada por un gran séquito de seguidores. Según leí en internet, eran poco más de 200 personas que estaban detrás de toda esta locura. Un día 19 de octubre de 1889 fue el incidente de la secta, ya que una vez que llegaron a Occidente reclutaron a más seguidores, siendo un total de más de 400 personas, pues Vishatpaka les daba todo lo que deseaban: riqueza, comida, pareja. No había nada imposible, pero era necesario entregarles los restos de los niños. No se hablaba de matar a nadie, solamente de entregar sus restos. Creo que todo se explica un poco lo que vi en la terraza del primo Marcial. A pesar de todo, la entidad se le asocia como un vehemente seguidor de la muerte que está a su servicio, por lo que el incidente del 19 de octubre tuvo que ver tal vez con todo ello. Hay bastantes teorías. Los más de 400 miembros desaparecieron de la faz de la Tierra. Se cree que fueron asesinados, pero hay algo extraño alrededor de todo esto, pues no hay rastros de sangre, violencia, cuerpos, signos de lucha, nada. Todo esto fue en su campamento, donde encontraron sus diarios, anotaciones sobre los órdenes del campamento, oraciones a dicha entidad, entre demás cosas. Al final de las anotaciones se hablaba del viaje hacia las montañas y sobre estar en la última estrella del amanecer a un lado de su líder, o sea, Vishatpaka. Todo esto es una locura, y no entiendo qué tanto Marcial como Valeria adoraban esa cosa. Aún día a la fecha, de eso estoy hablando de 2 años después, no sabemos todavía dónde están. No sabemos si están en la ciudad, el estado o el país. Sus restaurantes también están cerrados. Nadie sabe nada. Quizás pasó lo mismo que con los seguidores de 1889. Fueron a las montañas para estar con Vishatpaka.